Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Perelman y me da muchísimo gusto saludarles en otra entrega más de Conciencia para el CDI Channel. Ya estamos en febrero del 2022 y estamos cerca de una fecha muy especial, que es el 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, por lo cual hablaré de ello en la segunda sección de mi cápsula del día de hoy. Pero antes quiero hablar de un tema que todos queremos saber, que es, y luego de esta emergencia, y luego de esta pandemia, ¿qué sucede? ¿En qué momento acabamos? Bueno, empezando por decirles que una emergencia no es para siempre y tampoco lo es una pandemia. De que esta, como todas las pandemias, acabará, es un hecho. Son de las pocas afirmaciones quizás que me atrevo a hacer con certeza. Pero bueno, las grandes incógnitas son entonces qué sigue, cuándo acaba y cómo acaba. Hace unas semanas el doctor Anthony Fauci habló de la existencia de 5 etapas de la pandemia, comenzando por la actual pandemia, en que el virus está amenazando de forma constante a la sociedad, a todas y todas las personas, haciendo disrupciones en la vida cotidiana, poniendo en jaque distintos aspectos de las naciones. Y pues sobre esta etapa no hay mucho más que explicar porque lo hemos todos vivido en carne propia por ya 2 años. Una emergencia real, global, ocasionada por un virus que encontró las condiciones ideales para expandirse, eso es la pandemia. Pero la siguiente etapa, ¿cuál es? Y es la desaceleración. En ella comenzamos a ver poco a poco una menor transmisión del virus. Disminuye el ritmo, gracias principalmente a 2 factores. A que las personas ya tienen cierta inmunidad, de preferencia por haberse vacunado de forma segura, pero también inmunidad por haber sobrevivido COVID-19, y a que se implementan medidas que limitan su propagación. Podría también suceder que el mismo virus vaya cambiando y se autolimite, pero evidentemente con este coronavirus no creo que sea la forma en que acabará. Lo que sí es que al parecer podríamos estar cerca de entrar a esta desaceleración que sería la segunda etapa. La Organización Mundial de la Salud estima que hacia marzo Omicron habrá contagiado a poco más de la mitad de las personas en Europa y varios creen que esta es la misma proporción que será contagiada antes de la primavera en el planeta completo. Entonces, eso, aunado a las casi 10,000 millones, más bien las más de 10,000 millones de dosis de vacunas ya aplicadas en el mundo, hará un muro de contención muy importante, un freno en seco a la transmisión. Sin embargo, ya aprendimos que por un lado la inmunidad contra este virus decae con el tiempo, no es vitalicia y podríamos ver el surgimiento de otras variantes un poco más diestras. Por lo que esta etapa de desaceleración debemos conducirla con mucha precaución, sin soltar por completo las riendas de nuestras útiles medidas de mitigación. Quizás será durante la primavera y verano de 2022 en que transitemos esta desaceleración, seguramente experimentándolo en distintas proporciones y velocidades para las diferentes latitudes del planeta. No todas las regiones han tomado las mismas decisiones y entonces eso tendrá que ver con cómo va a ir de forma asincrónica terminando esta desaceleración en los diferentes continentes, países y regiones. Pero antes de seguir, vale la pena resaltar que de la única característica de la que he hablado hasta ahora es de transmisión, no de la capacidad de contagio del virus, es decir, de la capacidad de contagio del virus de una persona a otra. En ningún momento la velocidad de contagio de una enfermedad modifica la severidad, su patogenia, su forma de actuar con nosotros. Entonces, la letalidad de COVID-19 no depende de la etapa pandémica en que entremos. Podrá ser modificada por aprendizajes de un mejor manejo, la obtención de tratamientos, pero es irreal pensar que porque cambiamos de etapa pandémica, entonces ya COVID-19 se convertirá en una gripita. Minimizar es riesgoso y ya lo sabemos. Así que hablar de menor ritmo de transmisión no se refiere a más leve, se refiere a menos casos. Como lo subrayó hace poco en un artículo para Nature el profesor Aris Katsoukaris, erróneamente algunos piensan que llegar a la endemia va a ser así como la panacea. Es también esta etapa de control, la endemia. Y por supuesto que queremos llegar a la endemia, queremos llegar al control,
Pero no lleguemos con este optimismo desmedido, porque COVID-19 en este control o en esta endemia, lo que va a hacer es una enfermedad, pues, que esté recurriendo en la sociedad, pero no necesariamente una enfermedad más leve. A lo que se refiere la endemia o control es que el nivel de contagios es tal que se puede retornar a una especie de normalidad y que la cotidianidad en que la enfermedad ya no es una amenaza al funcionamiento de la sociedad, sino que sigue siendo un problema de salud pública, pero ya no una emergencia sanitaria, en que son epidemias ubicadas y no generalizadas. Como por ejemplo, vivimos diariamente con muchas enfermedades que son endémicas, que son de control, como por ejemplo, algunas que están limitadas a cierta región o a ciertas temporadas, pero que no por eso son menos severas. Todas ellas siguen causando miles de casos, muertes, causando secuelas. Y ejemplos de estas enfermedades, por ejemplo, son la malaria, la tuberculosis, el HIV, la cólera, la influenza, el sarampión, son algunos de estos ejemplos. Y entre todos sí causan millones de muertes anualmente, pero cuyas epidemias son más predecibles, menos explosivas, menos erráticas. Y aunque últimamente en todos los medios de comunicación se ha abusado el término endémico, en esta futura etapa de control aún habrán ciertas medidas de mitigación que cada país tendrá que ir implementando según sus propias características, porque aunque ni la malaria, ni la tuberculosis, ni el sarampión son hoy pandemias, los países sí establecen y mantienen protocolos para su control. Eso es endemia, una circulación controlada. Significa el fin de la emergencia y la integración de esta nueva enfermedad al abanico de riesgos de la salud constantes en un país. Aún es pronto, pero esperemos ver a COVID-19 en esta etapa hacia el segundo semestre del 2022. Esperemos. En la mayoría de los países del mundo, esperemos. La autorización de los antivirales orales y el tsunami por Omicron podrían ser los precursores junto con el cambio de temperatura para lograr esto. Sin embargo, son demasiados factores involucrados y además esto no se logra solo. Existen acciones concretas que hay que ir tomando para encaminar la desaceleración hacia el control. Y mientras estemos en la endemia, seguirán o debieran continuar los esfuerzos de detección, las medidas de prevención como la vacunación y el acceso a tratamientos, como se hace con cualquier otra enfermedad. Es importante aclarar que en ningún momento vamos a llegar, tenemos que pensar que la endemia debe ser la meta. No, la endemia no es la meta, es solo un objetivo importante de alcanzar a corto plazo. La meta verdadera es la siguiente etapa, la eliminación. ¿Qué es la eliminación? La eliminación se refiere a cuando el patógeno, en este caso el SARS-CoV-2, deja de circular en ciertos países por completo. Algo similar a lo que se ha logrado gracias a la vacunación y a todos estos programas de salud pública mundiales con la polio. En que los casos existen, pero son más esporádicos, aislados. Muchos expertos coinciden en que la eliminación es una meta posible para el COVID-19, que llegará dependiendo de las medidas a largo plazo que los países implementen durante la fase de control o endemia. Se requiere un plan. No es una etapa que veremos pronto, pero sí podría ser una meta real si la cobertura de vacunación fuera realmente universal o, por ejemplo, si tuviéramos el acceso global a la aún en desarrollo vacuna pancorona para todos los coronavirus o la vacuna nasal que pudiera eliminar el contagio porque se aplica directamente a las mucosas. O bien, si se cambiara para siempre la forma en que ventilamos y filtramos el aire en nuestros espacios cerrados, haciéndolos siempre seguros y libres de partículas virales, como por ejemplo se ha logrado hacer con el humo de cigarro. La quinta etapa, y la cual de momento se ve prácticamente imposible de que suceda por las características del coronavirus, es la erradicación, en que su presencia sería un tema binario. ¿Existe o se ha borrado para siempre del planeta? Y la erradicación para el SARS-CoV-2 no puede suceder mientras hayan tantos reservorios animales donde el virus se puede alojar por temporadas para luego poder emerger.
Y además ya hemos visto cómo los animales pueden ser susceptibles a este virus. Venados, hurones, monos, gatos, perros, leones. Entonces el virus puede esconderse por temporadas en estos reservorios y luego emerger. Por eso la erradicación no es un término o no es una meta, no es una etapa lograble con el SARS-CoV-2. Incluso si hay muestras de los laboratorios congelados del coronavirus, pues no está erradicado, ¿no? Entonces, al menos cuando hay una persona con COVID-19, el virus no se ha erradicado. Hoy la erradicación es un sueño muy poco factible para COVID-19. En general es tan poco posible que solo se ha logrado erradicar un solo patógeno, y gracias a la vacunación, y es la viruela. Para darnos una mejor idea de las propiedades de estas 5 etapas, si comparáramos a la pandemia con una guerra, que creo que en parte pues sí lo es, estaríamos aún en la etapa como de la guerra mundial, desastrosa, en emergencia, con disrupciones en todos lados y causando mucho, mucho estrés. Y las secuelas que vivimos todos los días. La siguiente etapa serían los paulatinos diálogos por la paz, el cese al fuego, la desaceleración, el ir encontrando de nuevo la tranquilidad, cada uno en su trinchera, mientras recogemos lentamente los restos bélicos. Luego vendría una especie de calma aparente, con desequilibrios y batallas locales, esporádicas, no menos sangrientas, pero ubicadas en tiempos y en espacios mucho más definidos, menos desbordados. Y esto es la endemia, el control. Y finalmente, llegaría la tranquilidad en que la violencia seguiría siendo parte del vocabulario, pero no sería un sustantivo habitual, sería más bien accidental y estaría eliminada. Como ya mencioné, la quinta y última etapa, la cual es prácticamente utópica, es la erradicación, en que, como lo dice el inspirador proverbio bíblico, el león y el cordero puedan descansar juntos y entonces tengamos paz en cada persona, en cada hogar, en todas las parejas, en cada una de las familias, por más disfuncionales que sean, habría paz entre las comunidades, las sociedades, los pueblos y todas las naciones. Pues que así sea. Esperemos sí podamos lograrlo con una salud plena y eventualmente esperemos un mundo sin COVID. Lograble, quién sea, quién sabe si sea lograble, pero requiere de voluntades, de programas, de acciones, de liderazgo, de conocimiento, de confianza, de evidencias, de costos, de muchas inversiones, de estrategias, de sacrificios y de convicción. Hoy, sin dejar de ver hacia el futuro y anhelar por llegar a la siguiente etapa, seguimos en la primera, seguimos en la pandemia. Y si de pronto soltamos todos los cabos y aflojamos el paso por desesperación, podríamos resbalar y seguir en esta espiral. Inevitablemente el solo hecho de pensarlo me hace que me venga a la mente esta imagen estrambótica de Alicia en el País de las Maravillas. Por eso hoy la mirada sí debe de ir al frente, pero las acciones deben de seguir por minimizar los contagios, evitar más variantes, limitar la circulación del virus. Esto sigue siendo esencial. Claro que algunas medidas en más que otras y siento flexibles porque ya aprendimos a ser dinámicos según los contextos, según nuestros riesgos. Estamos cerca, pero esa constancia y disciplina es la que nos va a encaminar hacia lo que sigue, hacia la desaceleración. Recordemos que un automóvil baja su velocidad de 2 maneras muy diferentes. Por un lado puede dejar de presionar el pedal acelerador y por el otro puede frenar. Son 2 pedales, son 2 estrategias distintas. Soltar el pedal acelerador o frenar. Como en los coches, en la pandemia podemos bajar la velocidad de propagación del virus ejerciendo ambas estrategias a la vez, quitando por un lado el pie del pedal acelerador, es decir, ventilando, usando cubrebocas, limitando la exposición, haciendo pruebas, aislándonos y frenando los contagios con la vacunación. Ahí está, con eso, entre todos, así garantizamos lo que queremos, que es la siguiente etapa, que es la desaceleración de la pandemia. Y así lo dijo el piloto argentino campeón de 5 títulos de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio el Chueco. Saber pilotear es saber frenar. Frenar, hijo, es todo un arte. Así que frenemos juntos esta pandemia, vayamos a la desaceleración de forma controlada. Suelta el acelerador, pero presiona bien a fondo el freno.
Hacerlo será nuestra propia gran obra maestra, nuestra pieza de arte. Y no quiero terminar sin hablar del Día Internacional de la Niña y las Mujeres en la Ciencia, este 11 de febrero tan importante que ya por 7 años consecutivos la ONU ha nombrado para hacer una conciencia sobre la inclusión y en 2 temas tan importantes, tanto la ciencia como la equidad de género. Y bueno, la pandemia nos ha visibilizado mujeres realmente pioneras, como Katalin Karikó, que nos dio las vacunas de RNA mensajero de Pfizer y de Moderna, como ahora María Elena Bottazzi, ella es hondureña, que está ya nominada al Premio Nobel de la Paz por una vacuna que ideó junto con el Hospital Pediátrico de Texas sin patente, como Sarah Gilbert, la que ideó la vacuna de Oxford con AstraZeneca, estas grandes mujeres de ciencia. Pero también a todas estas enfermeras, a todas estas mujeres médicas, a todas estas trabajadoras sociales y de la salud que han estado desde el primer día en la pandemia ayudándonos a salir adelante con este virus. México es uno de los países donde la proporción de enfermeras mujeres es mayor. Tenemos el 79% de las enfermeras son mujeres en nuestro país, cuando el promedio mundial es 70%. Y sin embargo, el acceso, a pesar de ver carreras cada vez con más mujeres a nivel licenciatura, no las estamos viendo llegar a doctorados, a postdoctorados y a laboratorios. Y esto es un problema de percepción desde que somos chicas, no nada más de niñas, también de niños. Entonces, las conversaciones hoy, las conversaciones sobre la importancia de motivar a las niñas y a las mujeres en la ciencia deben de ir para 2 lados. Para las niñas, pero también para los niños, para los padres, para los abuelos, para los tíos, para los jefes, para los colegas, porque en esto requerimos que si somos el 50% de la población mundial las mujeres, no tenemos por qué solamente el 30% de los científicos ser mujeres. Hay mucho por hacer, nos estamos perdiendo una gran capacidad, una gran creatividad y yo espero ver cada vez más colegas, más niñas interesadas en la ciencia y poder enriquecer la creatividad y esta cultura que es de todos, que es la cultura científica. Y pues muchas gracias a todos y les mando un abrazo y a seguir cuidándonos.